Una directora ejecutiva negra fue expulsada de su propio hotel y su reacción hizo que todos se arrepintieran. El crepúsculo teñía el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y púrpura, pero en el corazón de Polanco, la luz artificial del Hotel El Palacio pulsaba con una energía propia. Era un viernes, y el vestíbulo, un santuario de mármol pulido y candelabros de cristal, bullía con la promesa de un fin de semana lujoso. Hombres con trajes impecables se deslizaban entre mujeres cuyas bolsas de diseñador parecían flotar, mientras el personal, una orquesta de eficiencia silenciosa, orquestaba el caos con sonrisas ensayadas. Fue en este escenario de opulencia calculada que ella apareció. No con el alarde de un coche de lujo o el séquito de asistentes que muchos esperarían. Ella llegó a pie, una figura discreta que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Jeans deslavados, una camiseta sin marca que abrazaba sus hombros cansados y un moño apresurado que apenas contenía la rebeldía de su cabello oscuro. Su mirada, sin embargo, era un universo aparte, tranquila, observadora, cargada de una profundidad que desmentía la simplicidad de sus vestimentas. Camila Torres. El nombre, para muchos, era sinónimo de poder, de un imperio hotelero construido de la nada. Pero allí, en ese momento, ella era solo una sombra, una visitante anónima en un lugar que, para ella, era más que ladrillos y cemento. Era un portal al pasado, un eco de lágrimas y sudor, la cuna de su mayor logro. El Hotel El Palacio no era solo uno de sus muchos emprendimientos, que era el primero. El lugar donde, años atrás, con la pluma temblándole en las manos y el corazón desbordante de una mezcla de miedo y euforia, había firmado el contrato que cambiaría su vida para siempre. Ella sonrió, un ligero temblor en los labios, al notar los cambios sutiles. Los cuadros nuevos, la iluminación más moderna que bañaba el vestíbulo en un brillo dorado. Pero el espíritu del lugar permanecía intacto. Una nostalgia dulce y amarga la envolvió, como un abrazo de un viejo amigo. Ella no necesitaba pompa, reconocimiento. Quería solo revivir la emoción, sentir el olor familiar de ese espacio que un día representó la materialización de un sueño imposible. Con pasos lentos, casi reverentes, se acercó al mostrador de la recepción. La joven rubia del otro lado, con una expresión de aburrimiento esculpida en el rostro, apenas levantó los ojos de la computadora. «Buenas tardes», dijo Camila, su voz suave, pero cargada de una serenidad que contrastaba con la agitación del vestíbulo. «Me gustaría echar un vistazo a las suites nuevas. Supe que hicieron una remodelación». La recepcionista, sin siquiera levantar la barbilla, murmuró, «¿Tiene reservación?». La recepcionista, sin siquiera levantar la barbilla, murmuró, «¿Tiene reservación?». «No», respondió Camila, la calma inquebrantable. «Pero». «Entonces no puede entrar», la interrumpió la joven, la voz afilada como una cuchilla. «El hotel no está abierto para visitas». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Camila. No era la primera vez que enfrentaba la barrera invisible del prejuicio, pero la frialdad de esa respuesta, la presunción de que ella no pertenecía, aún la afectaba. Ella intentó mantener la calma, la dignidad que la acompañaba como una segunda piel. «Mire, yo soy». «Señora», interrumpió la recepcionista nuevamente, finalmente levantando los ojos. Eran ojos vacíos, llenos de un juicio silencioso que Camila conocía bien. «Si no tiene reservación, ni insista. Puede esperar allá afuera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos huéspedes, atraídos por la pequeña conmoción, comenzaron a lanzar miradas curiosas. Una mujer, sentada en uno de los sofás de terciopelo, le susurró a su marido, con un tono de desdén que resonó en el alma de Camila, «Esto es lo que pasa por dejar entrar a cualquiera». Camila respiró hondo, el aire parecía denso y pesado. El dolor familiar de la exclusión, de la invisibilidad, le apretaba el pecho. Pero lo que vino después fue aún más cruel, una puñalada que la hizo retroceder un paso. La recepcionista, con una sonrisa de burla en los labios, tomó el teléfono. «Fernando», dijo ella, la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, «¿puede venir aquí? Hay una mujer insistiendo en entrar sin reservación. Está causando problemas». La palabra, «causando problemas», resonó en el vestíbulo, una etiqueta humillante que la reducía a una molestia, a una amenaza. Camila sintió un nudo en la garganta, no de vergüenza,
sino de una indignación creciente que amenazaba con explotar. Pocos minutos después, Fernando Ruiz apareció. Alto, cabello peinado hacia atrás, impecable traje gris. Exudaba una autoconfianza que rozaba la arrogancia, una sonrisa falsa de quien cree ser el dueño del mundo. Sus ojos, al posarse en Camila, la recorrieron de arriba abajo, como si ella fuera un problema a resolver, no una persona. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, cruzando los brazos, la voz cargada de impaciencia. Yo solo estaba tratando de, comenzó Camila, pero fue nuevamente interrumpida. Señora, por favor, no hagamos un escándalo, dijo Fernando, sin siquiera darle la oportunidad de explicar. Este es un ambiente privado. Sin reservación, no se permite la entrada. Le voy a pedir que se retire. Con cada palabra, la indignación de Camila crecía. Él no la veía, no la escuchaba. Ella era solo un obstáculo, una mancha en su escenario perfecto. ¿Sabe con quién está hablando?, preguntó Camila, su voz ahora más firme, un hilo de acero detrás de la calma aparente. Fernando soltó una risa corta y desdeñosa. Con alguien que claramente no pertenece a este lugar, respondió él, una sonrisa irónica en sus labios. Seguridad. Dos guardias de seguridad se acercaron rápidamente, como si Camila representara algún tipo de amenaza inminente. Ella miró a su alrededor. Las miradas de desprecio, los susurros, los juicios. Algunos incluso reían, como si estuvieran viendo una escena divertida, un espectáculo de humillación pública. El nudo en la garganta de Camila se apretó. Podría gritar, exigir respeto, revelar su identidad allí mismo. Pero no, una calma fría la invadió, una claridad que solo venía en los momentos de mayor presión. Ella tomó su celular, sus dedos ágiles y firmes. Llame al presidente del grupo de hospitalidad Gran Estates, dijo ella, la voz baja, pero con una autoridad que hizo que Fernando dejara de reír. Diga que la fundadora está siendo expulsada de su propio hotel. Fernando soltó una carcajada, una risa burlona que resonó por el vestíbulo. Claro, y yo soy el dueño del Hotel Geneve. Camila lo miró a los ojos, sin pestañear. Usted descubrirá muy pronto quién soy. Y cuando eso suceda, deseará nunca haberme tratado así. Fernando soltó un suspiro impaciente, mientras los guardias de seguridad esperaban su orden. Todo el vestíbulo estaba en silencio ahora, como si todos estuvieran viendo un espectáculo de humillación. Camila permanecía de pie, firme, pero por dentro sentía el dolor familiar de una herida que nunca cicatrizaba completamente. No sé qué piensa esta señora que está haciendo aquí, dijo Fernando en tono sarcástico, mirando a su alrededor para ganarse la aprobación de los presentes. Aquí no es lugar para este tipo de payasadas. La palabra, este tipo, golpeó a Camila como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que, para él, ella no era una mujer, una cliente. Era un tipo, un estereotipo, una amenaza invisible. No importaba su historia, sus logros, su nombre en el contrato social de la empresa. A sus ojos, ella era solo una más. Una huésped sentada en el lounge cercano murmuró, se nota que no pertenece a este lugar. Mira la ropa. Un mesero que pasaba le susurró a otro, es empleada. La gente cree que puede entrar en cualquier lugar ahora. Camila fingía no escuchar, pero cada frase era como un cuchillo entrando lentamente. Estaba acostumbrada a este tipo de juicio desde la adolescencia, cuando entraba a tiendas en el centro comercial y era seguida por guardias de seguridad, incluso cuando subía a los escenarios de eventos corporativos y la confundían con el personal de limpieza. En su infancia, viviendo con su madre y sus 3 hermanos en una choza en Iztapalapa, soñaba con una vida mejor. Y lo logró. Pero nadie hablaba del peso de vencer, el peso de cargar su propia historia en un mundo que solo valora lo que brilla por fuera. Fernando se volvió hacia los guardias de seguridad. Pueden acompañar a la señora hasta la salida. Con educación, por favor. Los hombres se acercaron. Uno de ellos, con una mirada de incomodidad, dijo, señora, por favor, ¿podemos salir? Camila levantó la barbilla, miró al guardia de seguridad a los ojos y dijo con firmeza, no me iré de aquí hasta que alguien de la dirección me atienda. La señora ya está dando demasiados problemas, dijo Fernando. Si no se va ahora, llamaré a la policía.
La palabra policía flotó en el aire como una amenaza calculada. Fernando sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era el arma final contra alguien como ella. Camila respiró hondo. Puede llamar. Y aproveche para explicarles por qué está expulsando a la dueña del hotel de su propio establecimiento. Fernando soltó una carcajada, una risa burlona que resonó por el vestíbulo. Mire, esa fue buena. Dueña del hotel. Está bien, doña Camila, ahora puede ir a jugar a ser empresaria a otro lugar. Ella entonces desbloqueó su celular e hizo una única llamada. Emilio, soy yo. Te necesito aquí en el Hotel El Palacio ahora. Me están expulsando. Una pausa. Fernando dejó de reír cuando escuchó el nombre. Así es. Llama también al jurídico. Dejaré que ellos hablen directamente con el gerente. Ella colgó. Fernando frunció el ceño. ¿Emilio? ¿Qué Emilio? Fernando frunció el ceño. ¿Emilio? ¿Qué Emilio? Camila no respondió. Solo se cruzó de brazos y se sentó en el sofá del vestíbulo, como quien sabe exactamente lo que está por venir. El silencio se apoderó de nuevo. Ahora nadie reía. La gente comenzó a preguntarse, ¿y si ella está diciendo la verdad? Camila nació y creció en Iztapalapa, en el extremo este de la Ciudad de México. Era la tercera de 4 hermanos, criada por una madre soltera, doña Carmen, que trabajaba como empleada doméstica en varias casas de la capital. Desde pequeña, aprendió que el mundo no sería amable con ella y que, si quería vencer, tendría que ser 2 veces mejor y 3 veces más fuerte. La choza donde vivían era de madera, con techo de lámina que hacía un ruido ensordecedor cuando llovía. A veces, llovía adentro. Dormía en el mismo colchón que sus hermanos, todos apretados, pero llenos de sueños. Su madre, doña Carmen, hacía milagros con lo poco que ganaba, nunca dejaba que faltara comida, pero muchas veces ella misma se quedaba sin cenar para asegurar que sus hijos comieran. Camila era una alumna dedicada, le gustaba estudiar. Mientras otros de su edad ya pensaban en dejar los estudios para trabajar, ella pasaba horas en la biblioteca de la escuela pública, inmersa en libros de matemáticas y biografías. Un día, leyó la historia de María Asunción Aramburuzabala y quedó fascinada. Un día tendré mi propia empresa, le decía a su madre, acostada en el suelo de la choza con un cuaderno en el regazo. Lo harás, mi hija. Solo no dejes que nadie te diga que no puedes, respondía doña Carmen, con los ojos brillando de orgullo. A los 16 años, Camila consiguió su primer empleo formal como recepcionista en un pequeño hotel en Ecatepec. Tomaba 2 autobuses y un metro todos los días, saliendo de casa aún de madrugada. Allí, descubrió su amor por el sector hotelero. Le encantaba ver huéspedes satisfechos, organizar ambientes, pensar en cómo mejorar la experiencia de las personas. Pero también allí fue víctima de miradas de reojo, chistes racistas y desconfianza de sus propios colegas. Ella solo está aquí por cuota, decían algunos. Tiene cara de que va a desaparecer con algo, murmuraban otros. Pero Camila no se dejaba abatir. Trabajó duro, estudió por la noche, hizo cursos técnicos y luego consiguió una beca en una universidad privada. Se graduó en administración y comenzó a ascender. Se convirtió en supervisora, luego en gerente. Cada ascenso venía con sudor y resistencia. A lo largo de los años, juntó cada centavo, vivió con lo mínimo, reinvirtió todo lo que ganaba. Cuando cumplió 33 años, vio una oportunidad única, un hotel antiguo en Polanco, a punto de quebrar, estaba en venta. Camila hizo de todo. Pidió préstamos, buscó socios, presentó su plan de negocios con firmeza y pasión. Fue entonces cuando nació el grupo de hospitalidad Gran Estates. La compra de ese hotel fue el comienzo de todo. Ella lloró sola en la habitación 205 el día que recibió las llaves. Recordó a doña Carmen, que no llegó a ver a su hija convertirse en la dueña de un imperio. Hoy, el grupo tenía 6 hoteles en la Ciudad de México y 2 en expansión. Pero para ella, ningún lugar tenía el valor simbólico de ese primer hotel. Y era precisamente allí donde la estaban tratando como basura. Lo que el mundo veía hoy la elegante CEO,
dueña de una cadena de hoteles de alto nivel, era solo la punta del iceberg. Lo que nadie veía era lo que estaba debajo: el peso de la soledad, el cansancio que no pasaba, las miradas desconfiadas en las reuniones de negocios, el silencio incómodo al entrar en salas llenas de hombres con corbata que no esperaban verla a ella como jefa. Camila aprendió temprano que no bastaba con ser buena, necesitaba ser impecable. Mientras colegas blancos se equivocaban y eran perdonados, a ella la ponían a prueba todo el tiempo. Una presentación mal hecha, un dato impreciso, una frase más firme, todo se convertía en munición para decir que no era adecuada. Ya estuvo en reuniones donde la confundieron con la secretaria. Ya fue ignorada en presentaciones hasta que alguien se dio cuenta de que era ella quien lo dirigía todo. Y aún después de probar su competencia, el reconocimiento siempre venía con reservas. Vaya, ni parece que vino de la periferia. Es usted muy elocuente, ¿verdad? Sorprendente. Camila sonreía, pero por dentro sangraba. Al principio, pensó en rendirse. Hubo días en que lloró en los baños de las empresas, en que regresó a casa en silencio, con ganas de desaparecer. Pero cada vez que pensaba en parar, recordaba a su madre, a sus hermanos, a las mujeres del barrio que nunca tuvieron ninguna oportunidad. Y decidió continuar. Dormía 4 horas por noche, estudiaba durante el transporte público, trabajaba el doble y siempre se entregaba más de lo que se le pedía. Cuando fundó el grupo de hospitalidad Gran Estates, sabía que no podía equivocarse. El fracaso para ella no era una opción. Si se equivocaba, dirían que confirmó lo que siempre dijeron. La primera vez que intentó abrir una cuenta empresarial, escuchó de un gerente de banco: «Señora, no tenemos planes para su perfil. ¿Ha considerado abrir una microempresa?». Ella ya era una SA. Consiguió crédito a través de una pequeña fintech, con intereses altos que ningún empresario blanco aceptaría. Pero ella aceptó, porque era eso o nada. Y ella hizo que ese nada se convirtiera en un imperio. Con el tiempo, comenzó a ser invitada a dar conferencias, ganó premios, su rostro apareció en portadas de revistas de negocios. Pero aún así, en hoteles como ese, todavía era vista como una extraña. Esa tarde, sentada en el sofá del vestíbulo, esperando que llegara el equipo legal, Camila no solo estaba siendo irrespetada como persona. Estaba viendo, ante sus propios ojos, cuán invisible seguía siendo, cómo el prejuicio estructural seguía operando, silencioso, frío, cruel. Y en ese silencio, entre un susurro y otro, tomó una decisión. Nunca más permitiré que alguien como Fernando siga al mando de un espacio que construí con tanto sudor. Lo que él y los demás no sabían era que ese momento cambiaría el rumbo de todo. No solo para ella, sino para todos los que creían que podían juzgar a una mujer por el color de su piel y la ropa que viste. Ese no era solo un hotel más de la cadena para Camila. El Hotel El Palacio era un hito, un pedazo concreto de su propia historia. Fue el primer edificio que compró con su empresa recién creada, aún sin garantías, sin crédito fuerte, sin apoyo. Solo con coraje y un plan de negocios en su mochila. Recordaba el día en que entró allí como compradora. El edificio aún estaba en decadencia, con filtraciones, alfombras rotas y muebles viejos. El antiguo dueño estaba endeudado y apenas lo creyó cuando ella apareció con una propuesta firme. ¿Quiere comprar este hotel?, preguntó él, casi riendo. Quiero, y lo transformaré en el mejor de la región, respondió Camila, con la misma firmeza que la acompañaba hasta hoy. La primera remodelación fue financiada con préstamos pesados. A los primeros empleados los capacitó personalmente. Durmió en habitaciones sin colchón durante la obra. Comió comida corrida sentada en el suelo con los albañiles. Cada detalle de ese lugar llevaba su marca: el papel tapiz elegido con cariño, las luminarias compradas en liquidación, los cuadros hechos por artistas de la periferia. Recordaba con claridad la primera reservación, una pareja joven que pagó por 2 noches. Cuando se fueron, dejaron una nota: fue el mejor servicio que hemos tenido. Volveremos pronto. Camila lloró ese día, no por el dinero, sino porque, por primera vez, sintió que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, el hotel se convirtió en referencia, se volvió rentable. Y con sus ganancias, logró abrir el segundo, el tercero, hasta llegar a los 8 emprendimientos que administraba hoy. El palacio siempre fue el más especial.
Nunca se deshizo de él, incluso cuando recibió propuestas millonarias para venderlo. Fue allí donde todo había comenzado. Fue allí donde su madre la ayudó a limpiar la primera habitación, cuando aún no tenía suficiente personal. Fue allí donde pasó su primer fin de año como empresaria, sola, viendo los fuegos artificiales desde la azotea, agradeciendo en silencio. Ese día, ella eligió regresar sola, sin avisar a nadie, sin chofer, sin asistencia. Solo ella y su memoria afectiva. Quería ver cómo estaban cuidando el hotel. Quería sentir de nuevo ese aire de conquista que solo ese lugar le proporcionaba. Pero en cambio, encontró desprecio. Fue juzgada por su ropa, por su color, por su simplicidad. Ignorada, humillada y amenazada en la puerta del lugar que ella misma construyó. Ahora, sentada en el mismo vestíbulo que un día ella diseñó con tanto cariño, observaba los mismos candelabros que eligió, las alfombras que mandó traer del interior, las plantas que ella misma pidió que fueran regadas con más frecuencia. Todo allí era parte de ella. Menos el respeto. Y eso no lo dejaría pasar. Camila permanecía sentada en el sofá del vestíbulo, con las piernas cruzadas. Miraba tranquilamente hacia la puerta de entrada. Por fuera, era serenidad. Por dentro, un volcán a punto de entrar en erupción. Los empleados del hotel, sin embargo, no paraban. El gerente Fernando ahora observaba a distancia, pero mantenía la misma expresión de superioridad. Uno de los recepcionistas murmuró, «Todavía está ahí. ¿Quién se cree que es? Ya verá. Está esperando al marido para intentar convencerlo de que es rica», se rió una camarera al lado, sin darse cuenta de quién era esa mujer. Aún con la tensión en el aire, el ambiente parecía seguir normalmente. Clientes entrando y saliendo, pedidos siendo entregados, teléfonos sonando. Pero alrededor de Camila, el aire era otro. Como si ella hubiera dejado de ser una persona y se hubiera convertido en una molestia andante. El guardia de seguridad más joven y visiblemente incómodo con la situación se acercó y dijo, «Señora, ¿quiere un vaso de agua? ¿Puedo ayudarla en algo?» Camila lo miró. Su tono era diferente, menos arrogante. Había duda en sus ojos. «Gracias. Solo estoy esperando». «¿Estás segura de que no prefiere salir un poco?», insistió él, la voz baja. El gerente aprenderá algo hoy», respondió ella, con una ligera sonrisa enigmática. Fernando se acercó de nuevo. ¿Todavía no ha entendido? Aquí no es lugar para hacer protestas. Está interrumpiendo el flujo de clientes. ¿Quiere que llame a la policía de verdad? Camila se levantó con calma. Lo miró de arriba a abajo. ¿De verdad cree que puede sacarme de aquí? Sé que puedo y lo haré. Usted no manda aquí, replicó Fernando, con ironía en los ojos. Fue entonces cuando la puerta giratoria del hotel se abrió con fuerza. Dos hombres de traje, acompañados por una mujer con blazer y gafete, entraron a paso firme. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par. Era Emilio Castillo, director jurídico del Grupo de Hospitalidad Gran Estates. A su lado, Ana Beltrán, asesora ejecutiva de la presidencia. Detrás, dos guardias de seguridad privados. «Buenas tardes», dijo Emilio, con voz firme. «Estamos aquí por orden de la doctora Camila Torres, fundadora y CEO del grupo». El silencio se extendió como una corriente eléctrica. Fernando palideció. ¿Doctora Camila Torres? La mujer a la que había estado insultando durante casi una hora ahora era llamada doctora por un director jurídico. La misma mujer a la que amenazó con expulsar era, en realidad, la dueña de todo. Incluido su salario. Camila se cruzó de brazos y miró a Fernando, ahora con el rostro en shock. Le cayó el 20. Fernando tardó unos segundos en entender lo que estaba pasando. Sus ojos saltaban de Emilio a Camila, como si su cerebro se negara a creer. «Doctora Camila», balbuceó, casi sin voz. Camila dio un paso al frente. Sus tacones ahora resonaban en el mármol del vestíbulo con autoridad. «Sí, Camila Torres. Fundadora, CEO y única propietaria del Grupo de Hospitalidad Gran Estates. El nombre que está en el contrato de propiedad de este hotel».
El nombre que está en cada una de las paredes que usted hasta hoy solo ayudó a administrar, dijo con voz firme, pero sin levantar el tono. Los huéspedes comenzaron a acercarse, curiosos. Empleados del hotel detuvieron lo que estaban haciendo. Era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Ana, la asesora, abrió una carpeta y le entregó algunos documentos a Fernando. Aquí están los registros actualizados del Registro Público de Comercio. Y aquí, los comunicados internos enviados por correo electrónico en las últimas semanas, reforzando las directrices de la nueva política de inclusión y respeto, incluso con la foto de la doctora Camila. Fernando tomó los papeles con manos temblorosas. No sabía dónde meter la cara. Me disculpo, señora, doctora, no tenía idea. Usted estaba tan... ¿Qué, Fernando?, interrumpió Camila, sin perder la compostura. ¿Sencilla? ¿Morena? ¿Sin maquillaje? ¿Con ropa común? Fernando tartamudeó. La respuesta no venía. No se preocupe, continuó ella. Usted no se equivocó porque no sabía quién era yo. Usted se equivocó porque juzgó lo que parezco ser. Usted no me vio como un ser humano, solo como un tipo. El silencio era absoluto. Ninguna respiración se atrevía a romper el momento. ¿Y sabe qué es lo peor?, dijo ella, mirando a su alrededor. No fue solo usted. Fue la recepcionista, la camarera, los huéspedes que se rieron, los guardias de seguridad que obedecieron. Todos ustedes me miraron y decidieron que yo no merecía estar aquí. Y no fue por falta de gafete. Fue por falta de respeto. Camila se volvió hacia Emilio. Quiero una reunión con el consejo mañana temprano. Y el despido inmediato del gerente Fernando Ruiz, con justa causa. Fernando intentó argumentar, doctora, por favor, ¿puedo explicar? Puede. Pero no a mí. Al jurídico. Camila se volvió hacia la recepcionista. Y usted, joven, tiene 2 minutos para quitarse el uniforme y dejar su gafete en el mostrador. La chica palideció, pero no reaccionó. Solo se quitó el gafete con manos temblorosas y lo puso sobre el mostrador en silencio. Camila respiró hondo, miró cada rostro a su alrededor. Ustedes olvidan que el mundo ha cambiado. Y quienes aún insisten en ver a las personas por el color de su piel o la ropa que visten se quedarán atrás. Con el ambiente aún en silencio absoluto, Camila caminó tranquilamente hasta el centro del vestíbulo. Los ojos de todos estaban en ella. Solo se escuchaba el suave sonido de la fuente decorativa al fondo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada persona en ese espacio supiera, en el fondo del alma, que estaba a punto de escuchar algo que no olvidaría. No vine aquí hoy como presidenta de una empresa, comenzó ella, con la voz baja, pero firme. Vine como mujer. Vine como hija de doña Carmen, que cargaba la ropa sucia de otros en la espalda para darme el derecho de soñar. Hizo una pausa, miró a los empleados que aún estaban allí. Conozco este lugar mejor que nadie aquí. Yo pinté estas paredes. Yo hice la limpieza de las primeras habitaciones. Yo recibí a los huéspedes con una sonrisa, incluso sin dormir. ¿Y por qué? Porque creía que todo ser humano merece ser tratado con dignidad. Las lágrimas comenzaron a aparecer discretamente en los ojos de algunos empleados e incluso huéspedes que antes reían ahora bajaban la mirada. Pero hoy vi que todavía existe un tipo de suciedad que no se limpia con un trapo, dijo Camila, mirando a Fernando de lejos. Es la suciedad del prejuicio, del juicio, de la arrogancia. Ella se volvió hacia el joven guardia de seguridad que le había ofrecido agua antes. ¿Cuál es su nombre? Ella se volvió hacia el joven guardia de seguridad que le había ofrecido agua antes. ¿Cuál es su nombre? Juan, señora, respondió él, sorprendido. Juan, gracias. Usted fue el único aquí que me trató como un ser humano. Eso no pasa desapercibido. A partir del lunes, usted está ascendido. Comenzará el entrenamiento para coordinador de seguridad. Los ojos de Juan se abrieron de par en par, sin creerlo. ¿En serio? ¿En serio? Y si sigue con ese corazón limpio, llegará mucho más lejos que gente con diploma y corbata. Camila se volvió hacia los demás.
A partir de hoy, todos los empleados de este hotel pasarán por un nuevo entrenamiento. No solo sobre atención al cliente, sino sobre respeto, empatía, inclusión. No me importa si saben arreglar una cama en 10 minutos y no saben mirar a los ojos de un cliente. No sirve. Ella caminó hasta el mostrador de la recepción, miró a su alrededor y dijo con firmeza: este lugar fue construido para recibir a todos. Gente sencilla, gente rica, gente de cualquier color, de cualquier parte del país. Y quien no sepa respetar eso ya no trabajará aquí. Camila sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía empezar por donde tenía poder. Y allí, en ese hotel, en ese momento, estaba dando un paso enorme. No solo por su propia historia, sino por todos los que vinieron de donde ella vino y aún eran tratados como invisibles. En los días que siguieron a ese episodio, el Hotel El Palacio nunca más fue el mismo. La repercusión de la escena tomó proporciones inesperadas. Un video, grabado por un huésped que capturó el momento en que Camila se reveló como dueña del hotel, se volvió viral en las redes sociales. Miles de personas compartieron la historia con un único mensaje: juzgar por las apariencias es el camino más corto para pasar vergüenza. El nombre de Camila Torres ganó aún más fuerza, pero ella no quiso entrevistas ni apariciones públicas. Su enfoque era otro: cambiar la cultura interna del hotel. Y comenzó con las acciones más urgentes. Fernando Ruiz, el gerente que la expulsó, fue despedido con justa causa. Él intentó recurrir judicialmente, pero la documentación y los testimonios dejaron clara la conducta discriminatoria. La justicia falló a favor de la empresa, y Fernando salió del proceso no solo sin empleo, sino con su reputación manchada. La recepcionista, Daniela, y la camarera que se habían burlado de Camila también fueron despedidas, pero, a diferencia de Fernando, recibieron orientación y la oportunidad de hacer una carta formal de disculpas al aseo, reconociendo el error y asumiendo la responsabilidad. Camila, aunque firme, optó por no guardar rencor. No quiero un castigo ciego, dijo ella en una reunión con el nuevo equipo. Quiero transformación. Solo eso importa. Y fue exactamente eso lo que hizo. En los meses siguientes, Camila implementó un programa interno obligatorio llamado Mirada Humana, que incluía capacitaciones con profesionales negros, líderes comunitarios, psicólogos sociales y consultores de diversidad. Todos los colaboradores, desde el personal de cafetería hasta la gerencia, estaban obligados a participar. Aquí nadie va a fingir que aprendió. Van a vivir el cambio, decía ella sin rodeos. El hotel también experimentó cambios estéticos. Camila mandó instalar un mural artístico en el vestíbulo principal, hecho por jóvenes de Iztapalapa, retratando a trabajadores negros en diferentes áreas de la sociedad, ejecutivos, profesores, científicos, emprendedores. Y una placa bien visible fue colocada justo en la entrada: en este lugar, nadie será juzgado por la ropa que viste, por el color de su piel o por su origen. Aquí, la humanidad viene antes del gafete. El ambiente comenzó a cambiar. Los huéspedes lo notaron. Nuevos empleados llegaron con otras perspectivas. E incluso antiguos colaboradores se redescubrieron. Juan, el guardia de seguridad ascendido, se convirtió en un símbolo de cómo las actitudes simples pueden cambiarlo todo. Ella me miró a los ojos. Solo eso. Y cambió mi vida, decía él, emocionado, en una de las primeras charlas internas. El grupo de hospitalidad Gran Estates comenzó a ser reconocido no solo por su excelencia en hospitalidad, sino por su responsabilidad social y compromiso con la igualdad. Camila, por su parte, siguió trabajando discretamente, con la misma humildad con la que entró al hotel esa tarde. Pero ahora, con la certeza de que la justicia no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Meses después de aquel día memorable, el Hotel El Palacio se transformó. No solo en el servicio o en las reglas, sino en la esencia. Las paredes parecían haber ganado un nuevo brillo, como si ahora reflejaran lo que Camila siempre creyó, que la dignidad es innegociable. Los huéspedes sentían la diferencia en el ambiente. Las sonrisas de los empleados dejaron de ser forzadas. La postura, antes automática, ahora era acogedora. Muchos que antes actuaban por conveniencia pasaron a actuar por conciencia. Camila continuaba visitando sus hoteles, pero siempre de la misma forma, discreta, sencilla, sin avisos previos.
no para poner a prueba a nadie, sino para recordarse a sí misma de dónde venía y por qué luchaba. Sabía que el mundo no cambiaría por arte de magia, pero también sabía que todo cambio comienza en algún lugar. Una tarde de sábado, regresó al Hotel El Palacio. Esta vez, recibida con un abrazo emocionado por Juan, ahora jefe de seguridad. Doctora, usted no sabe cuánto su actitud cambió todo aquí dentro. Incluso aquí, dijo él, señalando su propio pecho. Ese mismo día, Camila anunció a su nueva gerente general para el hotel. Su nombre era Carla Vega, una mujer morena, madre soltera, ex empleada de la lavandería que, después de pasar por las capacitaciones y demostrar liderazgo, fue ascendida por la propia Camila. Nadie mejor para liderar este lugar que quien sabe lo que es ser ignorada y aún así seguir adelante, dijo Camila, emocionando a todos los presentes. Carla asumió el cargo con lágrimas en los ojos, diciendo, usted no solo cambió mi vida. Cambió mi autoestima. Por primera vez, creo que puedo. El hotel se convirtió en un referente nacional en inclusión y respeto. Comenzaron a surgir conferencias, documentales y reportajes, pero Camila rechazaba el protagonismo. La historia no es mía, es nuestra. Yo solo fui una pieza en un sistema que necesitaba cambiar. Y así, Camila dejó un legado mucho mayor que edificios y ganancias. Dejó un modelo de coraje, de empatía y, principalmente, de resistencia con dignidad. Porque cuando el mundo te cierra la puerta, a veces eres tú quien necesita construir todo el edificio. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras, y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes, que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria, nunca dejes que te digan lo contrario.